Ahora, inicio de espacio publicitario con las mejores ofertas de esta primavera 2024 solo para vos. Radio Nuevo Día, FM 100.9. ¿Viste la costanera de Río Gallegos a los guardianes del estuario? Son vecinos, vecinas e integrantes de organizaciones que recorren la costa compartiendo mensajes de cómo cuidar este valioso ambiente. Por ejemplo, no tirar basura, llevar a las mascotas con correa y la importancia de compartir el ambiente, para que tanto nosotros como las aves podamos disfrutarlo. Si querés, vos también podés sumarte. Te invitamos a participar de las recorridas y otras actividades. Contactanos o buscanos en las redes como Asociación Ambiente Sur. Si no te bancás la inflación y los bajos salarios, tenemos un programa para vos. ¿Pensás que luchar vale la pena? También tenemos un programa para vos. Patagonia Obrera, todos los sábados de 11 a 13 por Radio Nuevo Día, 100.9. Y también nos podés seguir por streaming y a través de nuestras redes de Facebook e Instagram. Ya se puede oír, obreros al poder, y esa es la consigna que salimos a defender. Tomeso Meats S.A., distribuidor mayorista de carnes y alimentos congelados. Te ofrecemos pollo entero fresco y congelado, supremas y pata muslo de las marcas Soy Chu, Fadel y Ginosa. También carne vacuna envasada al vacío de raza Hereford, embutidos Campo Austral. Además, fiambres y quesos Lario y Tremblay. Tenemos cortes de cerdos congelados de las marcas Recreo y La Pompeya. También hamburguesas y prefritos congelados. Somos Tomeso Meat. Escribinos al 2966-622082 o vía mail a ventas@frigomontecarlo.com.ar o ventas 2 frigomontecarlo.com.ar. En distribuidora Tía María, para este Día de la Madre, te esperamos con importantes premios. Con la compra de frutas, verduras, encurtidos, frutos secos, el día 20 de octubre en el local de Entre Ríos 468, ganate 3 órdenes de compra por 50.000 pesos y una cena para 2 personas en un importante restaurante de la ciudad. Tía María te espera con promociones semanales y todos los productos que te gustan. Tía María, todo fresco y suelto. Y muy feliz Día de la Madre. ¿Necesitas asesoramiento o acompañamiento legal? En el estudio jurídico Bertorero Arel te acompañamos para solucionar todos los inconvenientes que se te presenten. Nos encontrás en Santa 393 o telefónicamente al teléfono fijo 2966 43 8800 para que tus problemas judiciales se transformen en soluciones. También podés comunicarte con el doctor Gabriel Bertorello al celular 1549 8832 y con el doctor Cristian Arel al 1563 6699. Estudio Bertorero Arel. Comunícate con nosotros y deja tus problemas en manos de expertos de la justicia. Estamos para acompañarte en los momentos más difíciles. Todos los miércoles, desde las 21:30 y hasta las 0, Cacho y Tony te proponen bajar un cambio para compartir actualidad, música y cine hasta verle las narices al jueves en el 100.9 del dial. Te esperamos en la noche imberbe por Radio Nuevo Día. Alarma Santa Cruz, especialistas en seguridad. Monitoreo de alarmas, robo, asalto, incendios, emergencias médicas, videovigilancia para su hogar, comercio o empresa. Realizamos asesoramiento en toda Santa Cruz. Comunicate al 2966 43 16 73, 43 24 92 o personalmente en Gobernador Mayer 542, entre Muratore y Mascarello. Alarmas de calidad con especialidad en seguridad. Fin de espacio publicitario. Fin de espacio publicitario. Radio Nuevo Día. Música y noticias. Activamos en la primavera 24 y seguimos con más rock nacional.
Esta primavera 2024, comienza tu semana con la mejor música. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Feliz lunes de rock. Brian, ¿cómo están ustedes? Muy buenos días, estimados y estimadas, acá acomodando parámetros, ajustándonos para empezar este lunes 21 de octubre, dispuestos a acompañarnos a hacer la primera mañana de Radio Nuevo Día hasta las 11:30 de la mañana. La otra gestión, Karina Taberne, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, Pichón, ¿cómo les va? Buen día, bienvenidos a esta jornada, bienvenidos al inicio de semana. Aquí estamos, les damos la bienvenida a este día lunes 21 de octubre y hemos pasado el Día de la Madre muy bien, esperamos que ustedes también con las madres de su vida. Nosotros hemos hecho lo propio, más cerca, más lejos, celebrando esta jornada. Les enviamos un beso a todas las madres y aquí estamos dispuestos a iniciar esta semana con una mañana soleadita, agradable en Río Gallegos, pero también estamos atentos a la alerta que está pendiente. Ahí está, no. Nos acompaña, ya les Mirás vamos para a contar. afuera, y nada te hace pensar que se está anticipando una alerta naranja. Exactamente. Por la tarde de hoy, por vientos aquí en el sur de la provincia de Santa Cruz, pero bueno, en algunos minutos vamos a estar hablando de eso como lo hacemos siempre. ¿Cómo estás, comandante Brian Álvarez? Bueno, buenos días nuevamente. Bueno, ¿cómo estamos? ¿El fin de tranqui? ¿Sí? Bueno. Y acá con nosotros Julián Quiroz poniéndonos al aire en el streaming. ¿Cómo estás, Juli? Tirando. Una dolencia, ¿no? Sí, en el sí, pie. Está pobre Juli. Está cascoteado. Acá está presente, pero está con nanitas, pobre. Bueno, esperemos que no sea nada. Que sea un dolor y no más que eso. Karina, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo pasaste el fin del Día de la Madre? Bien, muy lindo, muy lindo. La verdad, muy bien, todo tranquilo. Bien. Día de la Madre para compartir. Tranqui. Así es, tranqui, pero bien. Sí, por supuesto. Agradecida por la jornada. Bueno, 8 de la mañana ya, 8 minutos. Vamos, sí. No, te iba a comentar que ayer el Día de la Madre ahí mixturado con la carrera de Colapinto. Uy, ¿no? Sí, qué lindo estuvo. Lindo, hermosa carrera. Tremenda carrera fue, ¿no? No deja de sorprender Franco Colapinto, ¿eh?
nosotros y a todo el mundo tuerca, ¿no? De todo el mundo realmente. Sí. Estuvo ahí a un par de vueltas de hacer el récord de vuelta en la carrera de ayer, lo que hubiese sido sublime realmente, ¿no? Sí, Porque sí. en igualdad de condiciones, con nosotros pilotos, hizo el mejor tiempo. O sea, imagínate lo que es eso con William. Claro. Digo en igualdad de condiciones porque básicamente el parámetro era para todos igual, que es la cubierta. Y estaban todos con la misma cubierta, creo que era media para terminar la carrera. Lo que te marca la diferencia en la velocidad siempre es el compuesto de la goma que uses, ¿no? Mientras más blanda sea, más rápido va el auto. Como así mismo, también más rápido se desgasta el compuesto. Por eso fue que finalmente salió el Alpine de Ocon a quitarle ese puntito extra que podría haberse llevado Colapinto para William, exactamente. Claro, se lo robó, no lo sumó Ocon para Alpine, pero se lo restó a William, que es un competidor directo ahí en el campeonato de escuderías, ¿no? Pero hubiese sido tapa en todo el mundo, ¿no? Que con un William, Colapinto y en igualdad de condiciones que los demás, básicamente por el compuesto de la cubierta. O sea, me refiero a eso, no al equipo en sí, porque está lejos de un Red Bull, de un Mercedes, claro. De un McLaren, de una Ferrari que ayer la rompió. Hubiese sido histórico realmente, ¿no? Pero bueno, estuvo ahí a 2 vueltas, a nada, pero lo pone allá arriba de todos, ¿no? Y todos atentos y aplaudiendo el desempeño de la carrera de ayer. Totalmente, sí, sí. Fue, aparte de todos los condimentos que tuvo la carrera, ¿no? En un momento decíamos, no te dan los ojos para mirar, no sabía si mirar la punta, eso es lo que le pasaba a los que estaban relatando y comentando, ¿no? Estaban en la punta, pero también estaban pendientes de qué pasaba con Franco Colapinto, obviamente. Y los argentinos de parabienes, porque una gran mayoría de los argentinos que seguimos a la Fórmula 1 somos fanáticos de Ferrari, o sea, 1 y 2 de Ferrari, Leclerc y Sainz, y Franco Colapinto terminó 10º y sumó puntos. Claro. Nos pudimos pedir. Redonda. No, fue una hermosa carrera. Sí. Antes había corrido el turismo carretera, ganó Ford, ganó Werner, así que... Redondito. Me retrotraigo solo el domingo, no me voy a la tarde del sábado. No, y hablamos únicamente de automovilismo. Se callaron los muchachos. Ay, Dios mío, sí. Debut técnico, se rompió esa frase, esa creencia, ese eslogan que dice que técnico que debuta gana. No. Sí, tal cual. Lo quebramos, el maleficio de Boca. 3-0 con el peor equipo de la temporada, que es Tigre, ¿no? 3-0 y pudo haber sido un poquito más, incluso. Pudo haber sido peor, ¿no? Qué desastre, ¿no? Estamos muy para atrás, pero muy. Sí, no sé qué hay que hacer. No sé, se me ocurren unas ideas, pero dejémoslo ahí. Tengámosle fe a Fernando Gago. Me da pena cómo se meten en la máquina picadora los ídolos, ¿no? Los ídolos de Boca. Eso me da mucha pena. Ojalá que no suceda en una nueva oportunidad con Fernando Gago. Que lo pueda revertir y que realmente pueda manejar el vestuario, pueda manejar el armado del equipo y todo lo que ya sabemos, a los que nos gusta mucho el fútbol. Bien, saludamos a Ana Virginia Villarreal, ya nos está mensajeando tempranito. Karina, Claudio, buen día, buen comienzo de semana. Gran programa nos desea. El mismo deseo para vos, buen comienzo de semana. Saludamos a todos los que nos están escuchando en la Cuenca Minera a través de FM Tiempo 95.5, a quienes nos siguen desde San Julián, allá nos sintonizan a través de la 101.5, ¿verdad? De Radio Líder, y saludamos a Perito Moreno, estamos en vivo en el canal 5 del videocable a través del streaming y también a través de FM Activa 94.1. Bueno, un beso para todos. Un beso para todos. Perito Moreno, zona de la comarca del Lago Buenos Aires, que estuvo ahí alerta y reinó la preocupación el fin de semana por la notificación, algún movimiento o la detección, mejor dicho, de actividad volcánica del Hudson. Sí. Del volcán Hudson.
allí en la zona de la región de Aysén. En Aysén, Un volcán que lo exactamente. conocemos muy bien acá en la provincia de Santa Cruz. Ujú. Y que cada 20 años siempre ahí te avisa de su presencia, no falla. Despierta, en el ¿no? 71, en el 91, donde se han registrado de importantes erupciones. En el 2011 incluso también hubo un movimiento importante, pero bueno, esta noticia nos ha llegado a través del sistema que detecta movimientos, ¿no?, sísmicos del vecino país, de Chile, ¿no? Sí, 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 Por sí. eso es que nos hemos enterado. No es que pobladores de la zona hayan visto alguna situación anormal, ¿no? Pero bueno, están atentos a esa situación, ¿no? Vamos a estar hablando seguramente a lo largo de la mañana, aunque esperamos que no haya grandes novedades al respecto. Se reportó actividad en el volcán Hudson. Registraron 160 sismos en 24 Sí, en 24, horas. eso En te iba a decir. 24 horas. Llamó la atención, yo vi las crónicas en diferentes medios durante el fin de semana, porque esto pasó ya, se registró la semana pasada, fines de la semana Claro, pasada, claro. y llamaba la atención la intensidad y o sea, la cantidad en cuanto a estos registros que se dieron en tan solo un día. Claro, tal cual. Por eso la publicación en realidad es del sábado a la mañana, ¿no? Ujú. Tempranito. Las características de este sistema volcánico, dice, no se descartan explosiones de baja magnitud, Claro. súbitas y sin precursores que afecten el entorno inmediato del cráter activo. Eso es Claro. lo que hay que destacar, ¿no?, que está Claro. activo. Claro. Bueno, después si querés avanzamos Dale. un poco más en este tema, como para contarles de lo que nos hemos enterado en el transcurso del fin de semana. Datos de tiempo en Río Gallegos, a ver si puedo actualizar porque tengo la de las 6 de la mañana, che. A ver si ahí Se tengo. quedaron 8 de dormidos. la mañana, sí, acá tengo Ahí la de está. las, la de las Bueno, 8. 11 dale. grados 2 décimas la temperatura, linda mañana. Pero el viento, según el Servicio Meteorológico Nacional, ya está del sudoeste a 48 kilómetros en hora. Acá lejos estamos de esa intensidad. No acá en se el siente centro. tanto. Claro, No, no, acá no. en el centro por lo menos no. No, para nada. 48 kilómetros es el último registro. Esta medición es en el aeropuerto de Río Gallegos, ¿no? Ligeramente nublado el cielo, humedad 39%, visibilidad 30 kilómetros. El pronóstico que indica que por ahí se espera una máxima de 15 grados centígrados, pero hay una alerta en el sistema del Servicio Meteorológico Nacional. Alerta por vientos, es para toda la provincia de Santa Cruz, para la tarde, en realidad es para la mañana y la tarde de hoy lunes 21, alerta amarillo para toda la provincia de Santa Cruz, en tanto que es de color naranja para la zona sur de la provincia de Santa Cruz, exceptuando la zona de Calafate, Chaltén y Río Turbio, Cuenca Minera, que también están en alerta amarillo. El resto del sur, el departamento Hueraique, el lago Argentino y el Corpenaique, alerta naranja para la mañana y la tarde de hoy, mañana y tarde de hoy. Alerta naranja, el área será afectada por vientos del oeste con velocidades entre 70 y 90 kilómetros y las ráfagas pueden superar los 120. 120. Se Tremendo, espera sí. esta intensidad a la tarde de hoy en esta zona antes citada, en tanto que el resto de la jornada para toda la provincia la alerta es amarillo, velocidades entre 40 y 60 y las ráfagas que pueden superar los 90 kilómetros en la hora. Así que a tener en cuenta este anticipo del Servicio Meteorológico Nacional. Bueno, muy bien, seguimos, saludamos a Puerto San Julián, que claro está con alerta meteorológico también por fuertes vientos, alerta amarillo. Amaneció San Julián con 14 grados de temperatura, la humedad 46%,
Viento del oeste a 44 kilómetros en la hora. Es óptima la visibilidad y así va a seguir el cielo, al menos, bueno, con algunas nubecitas aparentemente en el transcurso de la mañana. Ahora está muy despejado. Bueno, se va a ir nublando de a poquito. A la tarde va a estar algo nublado, pero a la noche se va a volver a despejar. La máxima pronosticada para hoy en Puerto San Julián, 21 grados, pero bueno, recuerden esta situación del viento. Se esperan vientos de manera constante entre 30 y 50 kilómetros por hora, depende la franja horaria del día, pero las ráfagas a la mañana entre 80 y 90 kilómetros en la hora. A la tarde la intensidad sube, puede llegar a los 100 kilómetros por hora. Bueno. Y a la noche se esperan ráfagas de entre 70 a 80 kilómetros. A tener en cuenta esto que les estamos comentando, alerta naranja por viento, se esperan ráfagas de 130 kilómetros en hora para el sur de la provincia de Santa Cruz, con mayor acento en la tarde de hoy lunes. Claro, exacto. Y ahí les estamos contando, ciudades como San Julián, alerta amarillo, pero va a haber vientos intensos también. En Río Turbio, localidad referencia de la cuenca minera, según weather.com, hay lluvia débil a esta hora de la mañana, con presencia de viento y una temperatura de 6 grados centígrados. Viento del oeste-noroeste a 32 kilómetros en la hora. La sensación térmica 1 grado centígrado. La temperatura 6, pero la térmica 1 grado centígrado. Lluvia débil, primera hora de esta mañana. Y bueno, la característica, la presencia del viento. Mañana nublada, con presencia de viento, despeja algo a la tarde, mayormente nublado después del mediodía, pero siempre el viento constante, ¿no? Puede llegar a los 50 kilómetros en la hora hoy en Río Turbio y la temperatura apenas si supere los 10 grados, 11, 12 grados centígrados allí en Río Turbio. Muy bien, vamos a Calafate de Río Turbio, saltamos a la villa. Amaneció también con este alerta meteorológico amarillo, no tiene la intensidad de Gallegos y zona aledaña. 11 grados 8 décimas, casi 12 la temperatura a esta hora de la mañana, con cielo ligeramente nublado. La humedad 43%, viento, fíjate vos, que según el servicio meteorológico ya corre a 55 kilómetros en la hora en este momento en el Calafate. Lo hace desde el cuadrante oeste. La máxima pronosticada para hoy es de 15 grados y se anticipa que por la mañana se va a cubrir un poco más el cielo porque está pronosticada lluvias aisladas. Algunas lluvias. A la tarde, parcialmente nublado, se despeja la posibilidad de lluvias y a la noche mayormente nublado. Pero atención, porque por la mañana ya se anticipan ráfagas en el Calafate de 98 a 106 kilómetros en la hora. Y a la tarde lo mismo, entre la mañana y la tarde, ráfagas que superan los 100 kilómetros en la hora se anticipan para Calafate y a la noche aminora la intensidad del viento hasta 80 kilómetros. Por eso el alerta amarillo en realidad para la zona de Calafate. Así es, sí. Bien, yo cierro esta vueltita por la zona de la comarca del Lago Buenos Aires. 11 grados la temperatura en Perito, parcialmente nublado y presencia de viento. Esa es la característica fundamental del inicio de este día lunes. Viento del oeste-noroeste a 37 kilómetros en la hora, según weather.com. La máxima hoy puede llegar a los 18 grados centígrados, pero bueno, como ya lo estamos diciendo, el viento puede superar los 50 kilómetros en la hora allí en la zona de la comarca del Lago Buenos Aires en este día, ¿no? Jornada ventosa en toda la provincia de Santa Cruz, alerta amarilla para todo el territorio y alerta naranja para el sur. Bien. Para la tarde de hoy principalmente.
Así es. Bueno, en Caleta Olivia, Puerto Deseado, no tenemos datos actualizados desde la franja de las 7 de la mañana, pero marcan en ambos temperaturas que superan los 10 grados, 11, 12 grados para cada una de estas ciudades, pero también la precaución con el viento, si es que ustedes nos están escuchando tempranito a esta hora y tienen que salir a la ruta. Ya sopla bastante fuerte el viento para ambas comunidades y decirles que las ráfagas pueden llegar a los 80 kilómetros en la hora en el transcurso de la jornada, incluso durante la mañana también. Así que atención, fundamentalmente se van a salir a la ruta. Perfecto, bien, pormenorizado anticipo del pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional para el día de hoy. Pueden leerlo también, es uno de los temas que está destacando el diario nuevodía.com.ar. Alerta por vientos intensos en Río Gallegos para este lunes tras un fin de semana óptimo. Es verdad, hermoso fin de semana en la capital santacruceña y en gran parte del territorio de ayer domingo, hermoso día. Muy lindo, realmente, muy, muy lindo estuvo. No nos podemos quejar de nuestro fin, de todo lo contrario. Agradecemos a quienes nos acompañan todas las mañanas y hacen posible que estemos al aire aquí en Radio Nuevo Día, la otra gestión. Cabañas del Titán, en pleno centro del Calafate, tienen acceso por Avenida Libertador, tienen salida peatonal por el Paseo Costero. Tienen la mejor vista del lago, están equipadas para 5 personas, tienen patio con asadores, parrillas, juegos infantiles, parque y estacionamiento, tranquilidad absoluta en Cabañas del Titán. Para comunicarte, llama a 2966-530706, el número de Cabañas del Titán. Sandín Hermanos SRL, Obras Civiles, Servicios y Logística. Una empresa comprometida con el desarrollo de la producción regional. Con recursos calificados desafía todas las exigencias con base en Perito Moreno Sandín Hermanos SRL. Soluciones confiables para el desarrollo de los grandes proyectos. Lotería para Obras de Acción Social para sus productos Telebingo, Minibingo, Rebingo y la Quiniela Santacruceña. Este Día de la Madre, hace el mejor regalo. Participa en el Telebingo especial Día de la Madre y llévate 2 autos que salen sí o sí. Un Renault Sandero y un Volkswagen Polo 0 kilómetro. Además de 58.300.000 pesos en premios. Pagá un cartón y te llevas 2. Duplica tus chances. Jugamos el lunes 21 de octubre. Sorteo especial Día de la Madre de El Telebingo. Y llegó el especial Día de la Madre, ¿no? El día del sorteo llegó esta noche, hoy 21 de octubre, como lo venimos anunciando desde hace un par de semanas. Y hay un sorteo que nosotros lo estamos compartiendo en nuestro muro, en la página de Face de la otra gestión. Ahí podés aún inscribirte, ¿verdad? Para participar del mismo. Totalmente, exactamente. Cuando hagamos el pase unos minutos antes vamos a estar con nuestros compañeros y ahí vamos a hacer el sorteo. Tienen un ratito todavía para inscribirse. ¿Cómo tienen que hacer? Bueno, se meten a la página de Facebook de la otra gestión, se meten a la página de Face de la otra gestión y ahí están publicados las fotos que vos subiste de los cartones que tenemos aquí para sortear y le ponen el nombre en el comentario, su nombre. ¿Por qué le pedimos su nombre? Porque algunos tienen un nick directamente, un seudónimo, un apodo. Claro, el tema es que se identifiquen bien. Claro, su nombre y los últimos 3 del documento. No tienen que seguir a nadie, no les pedimos nada de esas cosas, solamente inscribirse y poner los 3 últimos números de su documento y van a participar del sorteo de 2 cartones y recuerden que cada uno de esos cartones que nosotros vamos a sortear son dobles. Claro, vienen con uno de regalo. Exactamente. La vamos a estar sorteando el 10.927, que viene de regalo el 10.928.
y vamos a estar sorteando el cartón 10.925 que viene de regalo el 10.926. Así que pueden participar todos de donde nos estén escuchando. Si participás del interior no importa, porque de alguna manera después del programa te hacemos llegar el cartoncito, alguna foto o algo. Claro, ¿cierto? le sacamos De una última, foto. el número de cartón, que lo guardamos nosotros acá. Obvio. Vos después lo controlás y vas a cobrar tu peño. Y si estás acá en Río Gallegos, es lo mismo. No es necesario que lo vengas a buscar. Simplemente te vamos a estar avisando. Vamos a estar dando cuenta de quiénes son los ganadores, ¿no? Obvio. Igual, si querés lo venís a buscar acá. En algún momento de la radio lo pasás a buscar y lo jugás esta noche, ¿no? Pero bueno, no te pierdas esta posibilidad, ¿no? De ser el ganador de uno de estos cartones. 10.000 pesos a la venta. No te olvides de ir a comprarlo en todo caso, ¿eh? Sí, sí. ¿Querés que recordemos cuáles son los premios rapidito? Bien, hay un posteo, mirada de lotería en este momento recién subido. Hoy a las 21:40 está el horario en el que se juega el Telebingo Especial Día de la Madre. 21:40, participá en el Telebingo Especial Día de la Madre y llevate 2 autos que salen sí o sí. Sí o sí, sale el Sandero en la quinta y el Volkswagen en la sexta, el Polo. Tenemos un total de 58.300.000 pesos en premio. Pagás uno y te llevas 2, ¿no? Duplicá tus chances. Se juega hoy, lunes 21 de octubre, entonces a las 21:40 horas. Genial. No te olvides. Muy bien, ahí estamos. Mucho para ganar y pueden participar solamente poniendo su nombre y los 3 últimos números del DNI en el posteo de la otra gestión. Métanse en esa página, en nuestra página de Face y así participan. En un ratito los sorteamos ahí que Juli nos da una mano, en realidad nos da las 2 manos porque lo arma él. Así que tienen unos minutos todavía para participar. Exactamente. Bien, hemos hablado ayer, hemos estado en contacto con el comisionado de fomento del Lago Posadas, ¿no? Con Rubén Guzmán, el maestro Rubén Guzmán. Porque este fin de semana esa bella localidad estuvo cumpliendo años, festejó su 65º aniversario. El 65 años exactamente, el 19 de octubre, el día sábado. Hubo presencia de autoridades provinciales, ¿no? El jefe de gabinete, Daniel Álvarez, estuvo allí. Estuvo presente Iris Regido, presidenta del Consejo Provincial de Educación, el secretario de Estado de Turismo, Rubén Martínez, digo por la foto, ¿no? Sí. Presente el intendente Matías Trepo, la intendenta Karina Bozo, la intendenta Analía Farías, ¿no? De Gregores y Piedrabuena respectivamente. Estuvieron allí acompañando a los vecinos del Lago Posadas en este aniversario. Vamos a ver si podemos tener la palabra del comisionado de fomento de allí, de esa hermosa comunidad de Lago Posadas, que como les decía Claudio, celebró un año más de vida. Así que intentaremos ponernos en contacto con él. Y otro, sí, decime. No, esto que te iba a decir, en la mesa principal, viendo quiénes estaban presentes, allí en el extremo izquierdo, lo vi a Julio Gutiérrez, ex ministro de Trabajo de la provincia de Santa Cruz, dicho sea de paso, lugar que todavía no ha sido, en el que todavía no ha sido designado nadie. No, digo, sigue siendo. Vamos a ver si hablamos con Guzmán, a ver si nos atiende, en carácter de que lo convocaron, ¿no? Se entiende que es una mesa parlamentario del Mercosur. Ah, por eso debe ser entonces. Es parlamentario del Mercosur. Ah, está bien. ¿La verdad? No me acuerdo. Sí. Bueno, ahora ya vamos a consultar. Llamó la atención, yo no lo había visto realmente a esa imagen, a esa foto. Bueno, y donde también se refleja parte de los festejos, ¿no? Que tuvo Lago Posadas el sábado en ese día de cumpleaños, día de aniversario.
Bueno, vamos a estar hablando sobre este tema. Y también adelantamos que el viernes, tal cual les contábamos, ADOSAC fue a las urnas y hubo una novedad en cuanto a los resultados. La actual conducción de la lista Lila perdió justamente la comisión directiva provincial y también la sede de Río Gallegos, la filial Río Gallegos de la ADOSAC, que la va a conducir Juan Manuel Valentín, la lista multicolor, y con él vamos a estar hablando alrededor de las 9 de la mañana. Perdió el oficialismo, ¿verdad? Exactamente, por eso digo, la actual conducción, ¿no? Claro. 8 de la mañana, 35 minutos, como lo habíamos anticipado, el maestro Rubén Guzmán, comisionado de Fomento del Lago Posadas, nos está escuchando. ¿Cómo estás, Rubén? Buen día. Karina Taberna, Claudio Lobos, acá para Radio Nuevo Día, te saludamos. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Cómo están, Claudio y Karina? ¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Tengan muy buenos días ustedes, su audiencia. Acá estamos en el día post aniversario. Qué bueno, qué bueno. Primero, felicitaciones, feliz cumpleaños para Lago Posadas, un lugar maravilloso que esperamos poder volver muy, muy pronto. Estamos enamorados de Lago Posadas. Bueno, ¿cómo ha sido esa celebración, este festejo, este cumpleaños? Bueno, mira, el cumpleaños número 65 de nuestra localidad, la verdad que fue un evento, te podría decir, muy, muy exitoso, tanto el acto de la parte protocolar, con las llegadas de las confirmaciones de los distintos proyectos que vamos a comenzar a trabajar. Realmente muy contentos, emocionados por esas iniciativas que ya están, como te repito, muy pronto a comenzar. Y después continuamos con un asado, y a la noche tuvimos un baile en donde toda la gente creo que fue y pasó una noche muy buena, la gente que se divirtió tranquilamente hasta avanzadas horas de la noche. Ajá. Y bueno, pasamos, digamos, un fin de semana diferente en nuestro cumpleaños. Claro, estábamos mirando las fotos, ¿no? Realmente una celebración popular, ¿verdad? Todo el pueblo participó de esta conmemoración. Así es, Claudio, así es. Nosotros invitamos a toda la comunidad, esperamos siempre que participen la mayor cantidad de gentes. Recién estuve hablando con los muchachos que trabajan en el galpón de acá de la Comisión de Fomento, los muchachos que son los de afuera, como le decimos nosotros, los que andan con la pala, los que andan con el camión, los que andan con la carretilla, los que andan con el rodillo. Un trabajo espectacular hicieron estos días. Los muchachos dedicados a la búsqueda de la leña, al asado, a los preparativos para el asado, para atender y recibir a nuestros vecinos, que han venido gente de distintas localidades acá vecinas, y a nuestras autoridades que nos visitaron. La verdad te digo que le estuve hablando con ellos hace un ratito, felicitándolos, porque realmente hicieron un tremendo trabajo todos juntos. Bien, autoridades provinciales estuvieron acompañando esta celebración. ¿Llegaron con algún anuncio para la localidad, Rubén? Sí, tenemos, como te decía, vino el jefe del gabinete, Daniel Álvarez. También contamos con la presencia de la presidenta del Consejo Provincial de Educación, Iris Rajido, con Julio Gutiérrez, el Julio secretario Gutiérrez, de Estado de Turismo. Rubén, ya que estamos ahí, porque decíamos, Julio Gutiérrez, ex ministro de Trabajo, pero bueno, ¿en carácter de qué fue invitado? No, él tiene él venía con una invitación. Aparte, él desde un primer momento nos han acompañado mucho, hay gente que nos ha acompañado muchísimo a nosotros, y él lo que quería era estar. Nos había casi hecho una promesa, nos dijo, cuando sea el aniversario, que estén ustedes, dice, dirigiendo los destinos del Lago Posada, voy a tratar de acompañarlo, y estuvo.
Bien, él estuvo acá, así que sí. Después tuvimos el del Consejo Agrario Provincial, al presidente, a Adrián Suárez. Sí. Sí. La intención es trabajar realmente de una buena vez, empezar a darle importancia a organizar en el buen sentido de la palabra, la distribución de las tierras en la zona de Chacra, y de una vez por todas empezar a que se comiencen a afincar unidades productivas, grandes, medianas, chicas, pero empezar a usar esa tierra, que son varias hectáreas, para empezar a darle lo que realmente puede hacer Posadas, que es la producción, ¿no? Y bueno, también tenemos para terminar, tenemos 4 manzanas que no tiene gas en nuestra localidad, y ahí, bueno, ya tenemos prácticamente, faltan muy pocos detalles que se están ultimando para ya poder empezar con ese trabajo también de las 4 manzanas para ponerle el gas, que es algo que en el invierno cuesta mucho manejar eso, ¿no? ¿Y cómo se están preparando? Bueno, esto respecto de lo que han sido anuncios en este festejo del aniversario, pero decía, ¿cómo se están preparando para la temporada que viene? Y si esa convocatoria por la cual trabajaron tanto, que se dio el 2 de octubre en oportunidad del eclipse, dio los resultados esperados y los anticipa a tener una mirada esperanzadora y superadora respecto de la temporada turística que se viene. Sí, por eso mismo yo te decía que, bueno, al estar el secretario de Estado de Turismo, hemos estado realizando ahí conversaciones en donde vamos a continuar estos contactos, porque lo que tenemos que mejorar la oferta turística, no solo Santa Cruz, obviamente, no solo Lago Posadas, sino la zona nuestra, ¿sí? Que siempre es preparar, poder ofrecer al turista un corredor, ¿sí? Un corredor en donde tenga unos días para visitar las distintas zonas, los hermosos lugares que le ofrecen, por ejemplo, Perito Moreno, Los Antiguos, Lago Posadas, el noroeste santacruceño, y poder bajar por la Ruta 40, disfrutando también los hermosos lugares, paisajes naturales con que cuenta la provincia de Santa Cruz, pero es como apuntalar a eso, ¿no? A organizar realmente como corredores, y no para que por ahí estemos cada localidad ofreciendo lo suyo en forma aislada, y claro, creo que de la otra manera sería más provechoso o más tentador, porque hacer tantos kilómetros para venir por un día o dos, por ahí a veces el turista lo piensa. En cambio, si tiene realmente un recorrido armado, un corredor armado, puede ser otra la oferta seguramente. Totalmente, Rubén. ¿Pudo retomarse la construcción de la pavimentación de la ruta provincial número 39? Recordemos, ya lo hemos hablado en su momento, el Lago Posadas es la única comunidad que no tiene acceso por pavimento. O sea, con todo lo que eso significa. Exactamente. ¿Cómo va esa obra? ¿Se pudo retomar, Rubén? No, lamentablemente todavía no se pudo retomar, es lo que también hemos estado conversando con el jefe de ministro. Las tratativas, las iniciativas, las negociaciones continúan, pero bueno, lamentablemente hasta el momento no se pudo avanzar en eso. Que lo importante también, como para poder avanzar en este corredor, digamos, por la 40, es trabajar en mejorar esa ruta, ¿no? Porque, bueno, esos 70 kilómetros malditos que tanto complican y también tanto hacen dudar a los turistas a la hora de encararlos. Los que ya lo conocemos decimos, bueno, vas tranqui, vas despacio y lo haces, ¿no? Pero bueno, no todos están dispuestos a ello. Sí, es así, es precisamente eso. La mayoría se ven por ahí impedidos o frenados, más cuando hay vehículos chicos, vehículos que llevan alguna casilla,
rodante, esas cuestiones, a veces lo piensan para entrar. Claro. Y también, lógico, por ahí en menor grado está el turista que precisamente entra por esas condiciones del camino, ¿no? Cuando dice, bueno, mira, dentro de 70 kilómetros tenemos un lugar, pero es casi cuando lo toman el llamado turismo aventura, pero son más lo que por ahí están pensando, bueno, o sea, les interesa muchísimo que el estado del camino sea el bueno. Además del turismo, bueno, Rubén, lamentablemente. además del turismo, Sí. es una necesidad tener una salida rápida para el ciudadano, para el vecino de Lago Posadas, ¿no? Esos 70 kilómetros para salir a la Ruta Nacional 40 es fundamental, más allá de las preferencias del turismo en este caso. No, yo les comentaba desde el punto de vista del turista, Claro, ¿viste? claro, Porque por ahí hay turistas que a veces siguen prefiriendo esos caminos, los caminos naturales, pero no, para el vecino, para los que tenemos que hacerlo con cierta frecuencia el camino, sí, necesitamos, imagínate una emergencia sanitaria y todas esas cuestiones, necesitamos, la gran mayoría tenemos la ansiedad de que en algún momento se pueda dar continuidad a la obra del asfalto de la Ruta 39, el tramo Bajo Caracoles, Lago Posada, sí, eso sí. Rubén, resumiendo, ¿en qué momento los encuentra este 65 aniversario? ¿Con qué urgencias, con qué necesidades, con qué expectativas? Bueno, mira, siempre decimos Lago Posadas, hay muchas necesidades que tenemos en Lago Posadas. Necesitamos, como esto, garantizar la viabilidad de poder o trasladarse por tierra, la conexión es importante, que con el tema de la ruta estaría produciendo un paso muy importante. Después tenemos necesidades de albergue, por ejemplo, vamos a comenzar la refacción de la ex escuela hogar para poder poner ahí en valor una parte de ella y transformarla en un albergue con servicio comunal, porque no tenemos, como siempre decimos, ¿no? Acá los de Lago Posadas, queremos organizar actividades culturales o deportivas y tenemos que estar pensando ¿y dónde alojamos? Claro. Si son juegos colectivos, tenemos que pensar dónde alojamos. Entonces, de esta manera, acá estaríamos garantizando de movida unas 25 o 30 plazas, que para nosotros eso nos cambiaría totalmente, nos ampliaría las posibilidades de organizar encuentros con otras localidades y poder ser anfitriones también. Bueno, las mejores expectativas respecto de cubrir esa gran necesidad que lo hemos charlado varias veces, ¿no? Y qué importante sería realmente avanzar en este tema. Les permitiría también ser mejores anfitriones, ¿no? Al menos brindar más comodidad, que esto es fundamental. Exactamente, sí, porque los grupos que salen, sobre todo cuando son jóvenes, ¿viste? Salen así a realizar algunos encuentros y una noche, como dice uno, una noche en un colchón, en un lugar cerrado, ya uno se maneja, pero uno quiere ofrecer mejor, quiere ofrecer lo mejor, quiere ofrecer cosas más en valor y darles por ahí la posibilidad, no que vengan una noche o que vengan y vuelvan en el día, sino que se queden una o dos noches, organizar cosas que sirvan por ahí para favorecer, como decimos nosotros, un intercambio en lo social, en lo deportivo, entre las comunidades, o al menos con las localidades vecinas, ¿no? Para empezar, y después, ¿por qué no? Obviamente con gente que tiene que venir, imagínate, de grandes distancias, que puedan estar al menos unas 2 noches. Por supuesto. Rubén, le agradecemos muchísimo este contacto. ¿Cómo está amaneciendo el Lago Posadas hoy? Bueno, mira, está soplando un poco de viento, pero totalmente soleado,
Qué bueno. lindo. Sí. Le agradecemos Sí. mucho este contacto. Abrazo a usted, a todos los trabajadores de ahí de la Comisión de Fomento, a Tania, a Lorena también. Sí, que siempre están atentas, nos cuentan las novedades. Bueno, también tienen un gran trabajo a través de redes sociales, por eso también siempre estamos conectados. Así que, como siempre, muchísimas gracias y a disposición desde este humilde espacio. Bueno, Karina, bueno, Claudio, la verdad que siempre estamos en contacto, así que les agradezco siempre la disposición de ustedes. Les mando también un gran abrazo para los dos y bueno, saludos nuevamente a su audiencia. Gracias. Rubén Guzmán, comisionado de fomento de Lago Posadas, esta bella localidad santacruceña, este fin de semana, el 19, ¿verdad? El sábado 19 cumplió 65 años y por eso estuvimos en contacto con él. Muy bien, bueno, anuncios de obras, proyectos y no dejen de visitar. Siempre lo recalcamos, no dejen de visitar Lago Posadas si es que todavía no lo hicieron. Es cierto esto, que es una localidad a la que llegues por donde llegues, llegas sin asfalto, ¿no? Pero podés llegar, tranquilamente podés llegar con tu vehículo, no importa el auto que tengas, no hace falta 4x2, 4x4, nada de eso. Vas tranquilo, vas tranquila, tomando unos mates, escuchando música, con la velocidad acorde para ir por Ripio y vas a llegar y te vas a enamorar seguramente del Lago Posadas, que tiene muchísimo para ofrecer, sobre todo si te gusta andar al aire libre. Tal cual. Bueno, disfrutar, pescar y llenarte los ojos de naturaleza. Así que te lo súper recomendamos. Mira, obviamente le hablamos a la gente de acá de Río Gallegos, de 28, de Río Turbio, de San Julián. De San Julián, ¿no? sí. Por ahí, de pasada, aunque sea, contemplar Lago Posadas para estas vacaciones. Mira, te sugerimos 40, Ruta Nacional 40, entrás por la 39, que esa es la ruta que se había comenzado a pavimentar y que ahora la obra lamentablemente está paralizada. Esta te lleva directamente al Lago Posadas y después te sugiero al otro día, te quedas en Lago Posadas y al otro día o a los 2 días. Claro, quédate 2 días. Claro, subir por la 41. Sí. Subir por la ruta 41, pasás por Paso Roballos, Monte Ceballos, la escénica 41 que te lleva a los antiguos, ¿no? Y ahí, bueno, cubrís toda la comarca, volvés a Perito, podés hacer Cueva de las Manos. Sí. Muchas alternativas, Parque Patagonia y demás. Y después, si querés, sí, seguí para el norte. Claro. ¿no? Te vas a ir a la comarca andina de Chubut o a donde vayas, pero no dejes de conocer la Posada, no te vas a arrepentir. Bueno, y esto que les recomienda Pichón, este recorrido, tómense 3-4 días y dedíquenselo a la provincia de Santa Cruz y a esta zona. Les va a encantar. Y esto de hacer la 41, la escénica, nosotros la hicimos ahora, este año, hace poquito, y la hicimos con nuestro auto, y vas tranquilo y la podés hacer. Además, tenés que ir tranquilo porque es esto, son distintas escenas, distintas fotos, que una no tiene nada que ver con la otra. Eso es lo que tiene de maravilloso esa ruta y te invita a parar, a sacarte fotos, a no perderte detalles. Los 70 kilómetros de ingreso por la 39 no son los 72 malditos del sur de la 40. No, claro. Esos están en la zona de Tres Lagos. Estos son otros, que no son tan malditos. Están bien mantenidas incluso porque la gente siempre usa esa ruta para salir a la 40, o sea, no hay que tenerla miedo. Despacio, como decía Karina, llegás, pero en perfectas condiciones de 10. Sí, y háganlo, háganos caso y no se van a arrepentir, la van a pasar genial y van a descubrir un mundo también en el noroeste de la provincia de Santa Cruz. El diario nuevodía.com.ar está replicando un parte de prensa del gobierno de Santa Cruz compartido en la jornada de ayer, y esta nota refiere a las consecuencias del ajuste. Santa Cruz y Buenos Aires, o sea, provincia de Santa Cruz y provincia de Buenos Aires, son las dos provincias más perjudicadas por los recortes del gobierno de Milei.
Esto lo dio a conocer el propio gobierno de Santa Cruz. Y esta nota hace referencia a esta situación de acuerdo al análisis del CEPA. Ya te digo que es el CEPA, es el Centro de Economía Política de Argentina. Elaboró este pormenorizado informe donde se destaca esto, ¿no? Que la provincia de Buenos Aires y la provincia de Santa Cruz fueron las que tuvieron mayores caídas de los recursos de origen nacional, con una baja del 19,2% respecto de julio del 2023, o sea, el interanual. Luego se ubicó Córdoba con una caída del 18,9% y Río Negro menos 18,7%. La menos perjudicada fue la provincia de Misiones con una baja del 15,2%. Y dice esta nota sobre los sectores afectados por los ajustes, la reducción del gasto afectó varios sectores claves, destacando la falta de financiamiento en políticas alimentarias y cajas previsionales provinciales, que en el caso de Santa Cruz es de aproximadamente 16.000 millones de pesos menos que dejó de aportar Nación en este 2024. Esto genera preocupaciones en términos de protección social y seguridad alimentaria, áreas cruciales para las provincias con poblaciones vulnerables. Otros lugares que afectaron los recortes nacionales, el Fondo Nacional de Incentivo Docente, el FONID, ¿verdad? Reducción del 85% en términos reales. La asistencia técnico-financiera y desarrollo de infraestructura para el saneamiento, afectado en un 85%. El desarrollo de seguros públicos de salud, una caída del 46,2% real en transferencias. Relaciones con las provincias y desarrollo regional, en términos reales se quitó el 46% del aporte. Además, 11 provincias, entre ellas Chubut, Entre Ríos, Mendoza, Río Negro y Santa Cruz, no recibieron ningún financiamiento de la Nación hasta agosto del 2024. Lo que acentúa las desigualdades regionales y pone en riesgo sus economías locales y la calidad de vida de sus habitantes. Con recortes totales y baja en términos reales en todos los índices recaudatorios, las provincias tendrán un cierre del año muy difícil. El escenario de deterioro presupuestario complica la reactivación de la obra pública y el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos del interior del país, lo que demandará un gran esfuerzo del gobierno de Santa Cruz para maximizar los recursos propios, no solo para generar trabajo, sino también para mejorar la situación de los empleados públicos provinciales en la reivindicación de derechos. Es una nota que envió el gobierno de la provincia de Santa Cruz y que nosotros estamos replicando, ¿no? Es como abrir el paraguas. Esto se da en un contexto de varios organismos con medidas de fuerza durante la semana pasada, durante esta semana también, por el muy bajo ofrecimiento, en el caso que los hubo. En otros casos hubo ofrecimiento cero en discusión o en debate de paritarias, ¿no? En este último tramo del año. En la mayoría de los casos se ha ofrecido a la administración pública y varios organismos de gobierno un 3,5% de aumento a octubre y un 3,3% de aumento a noviembre, que es absolutamente insuficiente. Bueno, y en el medio aparece esta nota, es como avisando, ¿no? Va a estar complicada mejorar la situación de los empleados públicos provinciales en la reivindicación de derechos. ¿Qué es reivindicación de derechos? En otros casos se puede interpretar como aumento de sueldos. Claro, ¿no? sí, claramente. Bueno, este es el escenario, ¿no? Que está por el que está atravesando la situación, mejor dicho, por la que está atravesando la provincia de Santa Cruz, según este informe, ¿no? Este informe del Centro de Economía Política de Argentina. Santa Cruz y Buenos Aires son las dos provincias más perjudicadas por los recortes del gobierno de Milei. Respecto de ese tema, de esta situación
que atraviesa la provincia de Santa Cruz, que lo contó el gobierno provincial y que vos recién dabas cuenta, como así también la situación en las mesas de negociación colectiva, que por ahora vienen siendo infructuosas, ¿no?, para los trabajadores por la oferta las distintas ofertas del gobierno provincial, que no van más allá de eso de esos porcentajes mínimos que vos mencionabas. Bueno, cualquiera puede decir, responden a los mismos números de la inflación, o que están rozando, digamos, esos porcentajes. Claro, lo que pasa es que el sueldo viene de meses y meses y meses y años de pérdida. Este es el momento, ¿no?, en el que hay que recuperar lo perdido, ¿verdad? Claro. ¿Y qué sucede además? Y bueno, además sucede que el gobierno de Claudio Vidal ha cumplido ya 10 meses de gestión. Y es un gobierno que llegó en su momento con un reconocimiento del por entonces candidato y luego ungido en las urnas como gobernador de Santa Cruz, luego de 30 años de kirchnerismo, que dejó una provincia devastada realmente. Una provincia que podría haber estado en inmejorables condiciones, pero que, bueno, lamentablemente se tomó otro camino. Y que con cierta confianza, esperanza y en algunos casos, bueno, consideraron algunos ciudadanos que era el mal menor, cambiar y virar el rumbo. Bueno, esperaban que esto que reconocía Claudio Vidal, una depreciación del salario estatal, que era necesario mejorarlo, que era urgente mejorarlo. Bueno, han pasado 10 meses y creo que de alguna manera cierto changüí que se le dio desde algún sector, bueno, por las condiciones en las que estamos viviendo, ese tiempo como de espera o de stand-by se está terminando. De gracia que se le da, ¿no? Exactamente, se está terminando. Y en ese sentido, creo que también influyó, y esto lo estoy tratando de concatenar también con la próxima nota que está ahí tratando nuestro comandante de comunicarse con Juan Manuel Valentín, que es quien ganó con la lista multicolor las elecciones de la DOSAC en la filial Río Gallegos. Creo que también esa falta de acuerdo, esa falta de propuestas y ese haberse sentado a dialogar, porque en parte consiguieron cosas, se han conseguido cosas en estos meses, sería injusto no reconocerlo, pero que también perjudicó, es mi visión, perjudicó a la actual conducción de ADOSAC. Sí, absolutamente. Me llama la atención este título. Este escenario que está mostrando el gobierno de la provincia de Santa Cruz, diciendo que es una de las provincias más afectadas por los recortes del gobierno nacional. Y digo, ¿y por qué tanta benevolencia con Milei? Bueno, estos son los recortes del gobierno nacional a la provincia en sí. Pero no nos olvidemos cómo nos está perjudicando con el recorte de subsidios a nosotros directamente, ¿no? Directamente. Digo, ¿por qué tanta benevolencia? A ver, siempre acercándole una mano, por ejemplo, para que darle la posibilidad y apoyar el veto del presidente Javier Milei. A ver, respecto al recorte del financiamiento universitario. Si estos números son reales, y no tengo por qué desconfiar, obviamente, porque lo cita a este centro de economía política de Argentina como la fuente destacada de este informe, digo, ¿y qué esperamos para emputecernos un poquito con el gobierno de Milei? Bueno, creo que está claro, digo, a ver, a mí me parece que está claro cuál es la postura, ¿no? Es una postura ambivalente. Sí, pero se patalea
y se apoya, y esto lo vemos claramente en lo que son las votaciones en el Congreso de la Nación con los legisladores, Fíjate, ¿no? ¿sirve tanta benevolencia para que después seas una de las provincias más afectadas por los recortes del gobierno nacional? Y ¿sirve? Acá tenés los resultados. Claramente no sirve. Probablemente con una política, otro tipo de políticas, nada. Claramente esta relación no trajo buenos resultados. ¿Vos decís? Y porque no lo digo yo, lo dice el gobierno de Santa Cruz. Bueno, Entiendo que se está está usando bien. como una excusa en este contexto paritario, ¿no? Para decir, mira, no tengo para ofrecerte más que esto. Se lo preguntamos a quien lo tenemos en el teléfono, Bueno, ¿te parece? aprovechemos, sí, exactamente. En principio, felicitarlo porque ha sido electo como secretario general de la filial Río Gallegos de la ADOSAC en las elecciones concretadas el pasado viernes. Juan Manuel Valentín, buen día, ¿cómo estás? Karina Taberna y Claudio Lobos, te saludamos. Hola, ¿cómo están Karina? ¿Cómo estás Claudio? La verdad que muy contentos. Que no sé si decir que batacazo, ¿no? Pero sí digo, ayer lo charlamos en unos minutos, qué enorme responsabilidad, ¿no? De conducir no solamente la seccional, que es la más numerosa, digamos, sino también se han impuesto en la conducción provincial del gremio docente. Sí, ha sido una elección muy interesante en el sentido de que hemos recorrido todas las escuelas de la provincia, no hemos dejado una escuela sin visitar, hemos hablado con todo y cada uno de los compañeros y compañeras, y bueno, en definitiva se ha visto reflejado finalmente en los resultados de la elección, donde sacamos más de 600 votos de diferencia en la provincial y más de 120 votos de diferencia en la filial. Claro. Así que para nosotros ha sido un trabajo muy importante. ¿Y por qué ganaron, Juan Manuel? Contanos. Mira, en principio nosotros entendemos que la elección se ganó porque pudimos tomar el parecer de los compañeros y compañeras en las escuelas. Había una diferencia entre el planteo que tenía la comisión directiva y lo que proponíamos nosotros y planteábamos nosotros en las asambleas, que tenía que ver con el hecho de si el salario se iba recuperando o no se iba recuperando con esta nueva gestión de gobierno. Y la mayoría de los compañeros entendió que la promesa de campaña era recomponer los salarios al 100% y sacarlo de la línea de pobreza. Algo se recuperó el salario, muy poquito, pero se recuperó y la comisión directiva entendía que en ese sentido íbamos por un camino de recuperación salarial. Pero la mayoría de la docencia entiende que la recuperación salarial significaba que este año salíamos de la línea de pobreza y nos estamos encontrando con que todavía estamos un 35% abajo de la línea de pobreza y que aquellas promesas de campaña de que la provincia tenía más de 3 plazos fijos, era muy rica en recursos y se podía solucionar el problema salarial para todos los trabajadores, no solo de la educación, sino de sanidad, de seguridad, los empleados públicos, bueno, no se termina de concretar. Por ahí los docentes esperaron un primer trimestre, un segundo trimestre, un tercer trimestre, pero ya va a cerrar el 10 de diciembre el primer año de gestión y las cosas no terminan de acomodarse. Entonces, bueno, nos parece que es momento de que se le empiece a priorizar un poco al sector de los trabajadores y se le empiece a dar alguna solución, porque si no, bueno, volvemos a caer nuevamente en la misma situación que teníamos con el gobierno anterior. Parece que en todas las otras profesiones uno puede ir y colocar el planteo de cuánto vale su trabajo. Digo, vos contratás a un abogado, el abogado te dice, bueno, esto sale tanto. Contratás a un arquitecto, te dice, bueno, esto vale tanto. Ahora, cuando llega el docente, le dicen, te podemos pagar esto. Y la realidad es que después de 10, 11 años de estar bajo la línea de pobreza, la docencia no quiere seguir más así. Por eso votó un cambio de gobierno. No quería al gobierno anterior que los sumergía en la pobreza y pretende de este gobierno que hizo la promesa en campaña que lo saque de la línea de pobreza. Qué tema. La verdad que recién estábamos hablando con Claudio antes de entrevistarte y
el gobierno provincial emitió un parte de prensa titulado Buenos Aires y Santa Cruz son las provincias más perjudicadas por los recortes del gobierno nacional, ¿no? Y él planteaba, ¿no? Cómo no romper con el gobierno de Milei, y romper, ¿no? Entre comillas, digo esto claro. Con esta situación, y también es una forma de atajarse al momento de sentarse en las distintas mesas paritarias en las cuales no vienen acordando con ninguno de los sectores de los trabajadores estatales. Y por mi parte yo le decía que esta situación de changüí que se le dio algo al gobierno de Claudio Vidal, entiendo que se estaba terminando y que había sido una clara muestra de ello lo que había sucedido con las elecciones que se vivieron en Nadosac, y bueno, tu lectura va en ese mismo sentido. Y en este momento, Juan Manuel, tienen que sentarse a discutir paritarias ahora ya esta semana, no sé para cuándo estaban convocados, creo que para hoy, ¿no? Para hoy están convocadas las paritarias docentes con la salvedad de que nosotros asumimos el 3 de enero. Claro. Entonces en esta paritaria van a seguir discutiendo los compañeros y compañeras que están en la conducción actual, pero claramente este es un mensaje para las elecciones, han sido un mensaje para el gobierno, y creo que tenemos que empezar a discutir algunas cuestiones. Digo, Claudio Vidal tendrá que ser consciente de que el apoyo político que le dieron en el Congreso a Milei fue retribuido de mala manera en todo caso, porque si él dice que le han recortado tanta plata, bueno, probablemente los diputados y senadores de la provincia de Santa Cruz no tendrían que haber ido a levantar la mano en favor de el veto, por ejemplo, al presupuesto universitario. Digo, por empezar por una de las cosas, o por ahí, digamos, hacerse los sonsos, los distraídos, desaparecer de alguna votación cuando se hablaba, por ejemplo, de la ley bases, porque evidentemente hay inversiones que se podrían hacer en la provincia de sectores privados que podrían aportar dinero a la provincia, pero a partir de una ley que establece que prácticamente no le vas a cobrar impuestos a los que vengan a instalarse en la Argentina, bueno, se hace muy complejo. Digo, ¿cómo se llega al déficit cero que promete el gobierno nacional si en definitiva vos de donde tenés que sacar la plata no la vas a sacar? Le terminás recortando a los que menos tienen, y nos habían prometido que el ajuste era para la política, para la casta, para aquellos que se habían robado todo. Bueno, los que supuestamente se robaron todo siguen en libertad, el ajuste a la política nunca llega porque vemos diputados y senadores en el Congreso Nacional que cobran sueldo millonario de 4 a 8 millones de pesos, y tenemos trabajadores que en el caso de la educación están cobrando 770.000 pesos de salario, y si vos tomás el segundo cargo donde no nos pagan el título, el salario del segundo cargo es un salario que está por debajo de la línea de indigencia. Así que la situación es bastante grave. Entendemos que en algún punto hay que empezar a responderle a los laburantes, y en el caso particular nuestro a la docencia, ¿no? ¿Cómo hacer para sentarse a dialogar, siendo que ustedes siempre han tenido, el sector al que representás, una postura combativa? Mucho y más además, claro. y además siempre han sido oposición. Ahora les toca sentarse a gestionar. Bueno, mira, nosotros hemos planteado la idea, la hemos discutido, porque este es un frente de agrupaciones, Claro. de distintas agrupaciones. Están compañeras y compañeros de la lista 7, que son los que actualmente dirigen la filial de Caleta Olivia. De hecho, el secretario general que hemos colocado a la cabeza de la lista es el actual secretario general de la filial Caleta Olivia. Bueno, los compañeros y compañeras de la lista naranja, acá en Río Gallegos, compañeros de la lista ocre, una agrupación de docentes independientes, y obviamente compañeros y compañeras de tribuna docente. Y hemos discutido lo siguiente: nosotros queremos asumir el 3 de enero y ya pedir paritaria. Nuestra intención es tratar de resolver en la paritaria que haya un inicio del ciclo lectivo con docentes que tengan un salario que sea acorde. Entonces la idea nuestra es tratar de discutir eso con el gobierno lo antes posible, poder resolver eso y que inicie el ciclo lectivo con normalidad. Pero obviamente tenemos que encontrar una respuesta del otro lado. No pretendemos que, o sea, no buscamos que Iris Rasguido, por ejemplo, se convierta en Cecilia Velázquez y nos hable de las 400 paritarias, pero que son 400 paritarias sin respuesta.
es verdad que está abierto el diálogo, es verdad que vamos a la paritaria, pero si vos vas 4 paritarias seguidas y en las 4 paritarias te dicen cuarto intermedio, y no hay una oferta salarial, y te encontrás, el mismo día que nosotros teníamos las elecciones, nos encontrábamos con docentes enojados por lo que habían ofrecido en la paritaria central, porque entendían que era más o menos lo que nos iban a ofrecer a nosotros. Claro. Y 3,5 y 3,2 no alcanza para nada, más que para quizá cubrir algo de la inflación. Está bien. Bueno, te agradecemos mucho y te queremos liberar porque sabemos que estás ocupado, pero obviamente este es el primero de Claro. muchos encuentros, de muchas charlas que tendremos más asiduamente. Muchísimas gracias, Juan. No, por favor, muchas gracias a ustedes y bueno, esperemos que sea lo mejor para el sistema educativo de la provincia de Santa Cruz, porque así como vamos a ir a plantear lo salarial, también plantearemos los problemas de los edificios educativos, cuestiones que hacen falta, como por ejemplo preparar un programa de alfabetización para los pibes y pibas de la provincia de Santa Cruz que desde el jardín hasta el secundario necesitan un programa de alfabetización porque hay chicos y chicas que no saben leer y escribir realmente y ha sido muy mala la gestión anterior, colocando esto de que los pibes pasen sí o sí, aún sin tener los contenidos necesarios, y la alfabetización es un punto clave para el avance dentro del sistema educativo. Así que vamos a conversar todas esas cuestiones seguramente. Bien, gracias. No queríamos dejar de tener este contacto, aunque sea breve, con vos, aunque estés trabajando, los electos el pasado viernes en las elecciones de ADOSAC. Te mandamos un abrazo. ¿Cuándo asumen, decías, en el año que viene, primeros días de enero? El 3 de enero. 3 de enero. ¿Esto es a nivel local y provincial, Juan Manuel? Sí, el estatuto del gremio establece que se asume siempre el 3 de enero. Gracias, un abrazo. No, por favor, un abrazo para ustedes, hasta luego. Gracias. Juan Manuel Valentín representa a la lista multicolor. La oposición se aglutinó y dio este batacazo el pasado viernes en las elecciones que hubo en el gremio docente, el mayoritario en la provincia de Santa Cruz. Hablamos de ADOSAC. La oposición se quedó con la conducción provincial y también con la conducción de la filial Río Gallegos de ese gremio y con Juan Manuel Valentín, que encabezaba esa lista. Bueno, recién charlábamos al respecto. Exactamente, y a lo largo de la mañana vamos a seguir buscando testimonios de los electos en la filial provincial. En este caso está previsto hablar con César Alegre, que es el nuevo secretario, en realidad el electo secretario general de ADOSAC, como bien decías, Karina, de esta misma lista, ¿no? Compone esta misma lista, la lista opositora. En realidad fue un frente de varias... de varios sectores, ¿no? Todos opositores a la actual conducción. A la Lila. A la Lila, exactamente, que lograron, y con muy buenos resultados, imponerse tanto en la provincial como en la de aquí de Río Gallegos. César Alegre viene de la filial de Caleta Olivia. Era el secretario general de la filial Caleta Olivia. En cuanto a números, es la segunda en importancia en la provincia de Santa Cruz, ¿no? Exactamente. En cuanto a cantidad de afiliados. Va a estar hablando con los chicos de Arriba al Día a lo largo de la mañana. Antes tienen previsto seguir hablando de sindicalismo, de reclamos y demás. Carlos Garzón, secretario general de ATE Santa Cruz, también va a estar hablando con nuestros compañeros de trabajo de Arriba al Día. Bueno, muy bien. Quería, antes de, porque ya vamos a empezar el pase, antes de esa instancia, contar algunos temas, al menos mencionarlos. Decíamos de la actividad en el volcán Jackson. El Servicio Nacional de Geología y Minería de Chile registró 160 sismos en un lapso de 24 horas. Esto se dio entre el miércoles 16 y el jueves 17 de octubre pasado, ahí en el volcán Jackson, ubicado en la región de Aysén, a poco más de 100 kilómetros de Los Antiguos. La actividad sísmica está asociada al fracturamiento de roca y hay un monitoreo permanente
por este tema. Justamente el Servicio Nacional de Geología y Minería de Chile indicó que se mantendrá el nivel de alerta técnica verde en el volcán Hudson. De igual forma, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres emitió un informe de monitoreo por la actividad volcánica, señalando que dadas las características de este sistema volcánico, no se descartan explosiones de baja magnitud, súbitas y sin precursores que afecten el entorno inmediato del cráter activo. Hay actividad, se está monitoreando y por ahora, bueno, no es para preocuparse, pero sí para ocuparse de este tema. Sí. Sí, no, te decía que no hay novedades al respecto. Según el gobierno de Chile, bueno, entramos directamente ahí a la página donde se va actualizando toda la información. El último reporte del Hudson es el que vos acabas de leer, el que se publicó en la madrugada del sábado 19 de octubre. O sea que no habría actualización de la información. Eso quiere decir que probablemente la actividad del Hudson haya permado. Pero bueno, estamos atentos de acá de la radio y desde el diario para publicarlo y compartirlo con todos los oyentes y lectores, ¿no? En caso de que haya novedades al respecto. ¿Sí? Bien, otra de las cuestiones que decía que quería mencionar antes de saludar a nuestros compañeros de Arriba del Día, la semana pasada la cerrábamos con la nota que le hacíamos a Jerónimo Trutanic, propietario de la estancia Hueray, que por el abigeato que había sufrido en sus campos, más de 10 animales que los habían atrapado, se habían metido al campo, los habían faenado ahí mismo, bueno, y él encontró lo que quedó de eso en un recorrido, hablaba con nosotros, nos contaba de la preocupación, sobre todo porque ahora viene la época del cordero, y decía, bueno, ¿qué va a pasar? Hay lugares donde no hay controles, es un paso donde no solamente pueden contrabandear animales, sino lo que quieran. Bueno, a raíz de esto, el mismo viernes a la tarde, directivos o gente de la Dirección de Operaciones Rurales del DOR se pusieron en contacto con él y con sectores, con personas del sector, con los productores. Están trabajando y durante el fin de semana ya se intensificaron los controles. Bien, bárbaro. Es un paso. Claro. ¿Alcanza? No alcanza. Pero bueno, es una buena señal que ante una necesidad haya algún tipo de respuesta. Perfecto. Y también esto, bueno, visibilizarlo a través de los medios. Sí. Inmediatamente activan las autoridades. Pero vos sabés que esa nota que le hacíamos a Jerónimo el pasado viernes, tuve varios contactos de conocidos de distintas localidades, regiones de la provincia de Santa Cruz, describiéndonos la misma situación. Sí. La misma situación. Y en muchos casos, ¿sabés en qué coinciden? En que el recurso humano del DOR, el Departamento de Operaciones Rurales, así se llama, de la Policía de Santa Cruz, cuenta con muy buen recurso humano, pero no cuenta con recursos económicos, que es la base, lo esencial para salir a recorrer los campos y ofrecer un monitoreo constante de la situación de ¿qué le falta? Y falta plata para llenar plata para gasoil, básicamente. Claro, eso bueno, es lo que falta. O sea, destacan las buenas actitudes del recurso humano, del policía que está en ese área, pero sin gasoil es imposible que salga al campo a recorrer, ¿no? Entonces en muchos casos me decían, hasta yo mismo financio y le lleno el tanque para que... Pero bueno, de hecho había
varios ganaderos que incluso, al menos uno de ellos, que nos pidió un espacio y en algún momento vamos a concretar la nota para que nos cuente la realidad, por ejemplo, en la zona de Perito Moreno. Donde eso que nos describió, me decía muy buena nota, eso que describió este ganadero Jerónimo de Trutanic de acá de la estancia Guaray, que exactamente lo mismo, o agravado en algunos casos, pasa en Perito Moreno. Bueno, gracias a ustedes que se comunican. Les damos los buenos días a nuestros compañeros. Tiene fiaquita, señor Héctor Mancilla, fiaca de lunes. ¿Cómo estás, Rodri? ¿Cómo te va? Buen día, Cari, buen día, Claudio. Feliz día, que lo hayas pasado lindo. Gracias, Cari. sí, muy lindo, gracias a Dios. Sí, un poco de fiaca. Y eso que me acosté temprano. Bueno, todavía estamos así con la modorra del lunes, ¿eh? Lunes por la mañana. Sí, cuesta. Estoy mirando una nota del diario nuevodía.com.ar, en realidad lo vi en las redes ayer, estas increíbles imágenes captadas en un video, un meteorito que cruzó el cielo de Santa Cruz y Punta Arenas. Ajá. No sé si vieron la nota, no sé si lo vieron ustedes en la nota. Vi la nota, pero no vi la... Bueno, esto fue durante la madrugada del sábado. Los vecinos publicaron sus videos en redes sociales. Un impresionante meteorito iluminó el cielo entre las ciudades argentinas de Río Turbio y 28 de noviembre y la chilena de Puerto Natales, generando un boom sónico, un estruendo, me imagino, que hasta se sintió en la vibración de vidrios, más que nada, y que sorprendió a los habitantes de la región, ¿no? Y es verdad, acá está el video, que lo pueden ver ustedes en el diario nuevodía.com.ar, increíble realmente estas imágenes, ¿no? Se ve el paso del meteorito, después el refugilo, ¿no? Sí. Incluso el destello, digamos. El destello, exactamente, claro, cuando explota, cuando ingresa a la atmósfera, básicamente. Incluso hasta se sintió, que eso es raro, ¿no? Se ha sentido la vibración en las construcciones, en las viviendas. Mirá vos. Eso es Sí, muy particular, digamos, llamativo. Sí, se ve el destello como una luz que prende y apaga, ¿no? Así es, exactamente. En la zona de la Cuenca Minera y más al sur también, en la zona de la ciudad chilena de Puerto Natales, también se dio este fenómeno. Bueno, muy bien. ¿Qué cuentan de bueno? Muy bien, dijo meteorito y me acordaba, me salté ¿De qué un te tema. acordaste? Me acordé de Colapinto primero, porque, y después me acordé de meteorito, del dibujito, no sé si Meteoro. De Meteoro. Meteoro, sí, totalmente. ¿Será algo ni gobernador hablar. que viene llegando de China? No. Por ese lado tiene que ¿Te gusta la Fórmula 1? La verdad es que no atajo el tema de Fórmula 1, pero me están explicando los chicos. Está bien. Me estoy poniendo un tema, esta semana estuve mirando un poquito más la historia de Colapinto, está bueno. Sí, Está bueno, sí. interesante. Bueno, yo en casa ya lo vivía de antes a la Fórmula 1. Es más, Nica ya sabe que yo tengo mi equipo, todo. Esto viene hace un par de años, mi amor por la Fórmula 1. Obviamente yo soy de Ferrari de toda la vida, ella se hizo de Red Bull, más vale. Claro, si no muy aburrido. Pero Red Bull juega o no sé cómo se dice, pilotea la situación. Sí, tuvimos una época muy ganadora que no sería esta. Ahora estamos tratando. Obviamente, sí, bueno, pero los últimos años los ha dominado Red Bull. Claro, lo que pasa es que, bueno, Max Verstappen venía de un derrotero que ganaba, todas las carreras las ganaba él. Y ahora, de un tiempo a esta parte... Se terminó la mentira, digo. No se terminó la mentira, sino que otros se han puesto a punto y se ha puesto, digamos, más competitiva. Está bueno, ¿no? Porque si no, siempre gana el mismo. No tiene tanta gracia, pero bueno, a mí me gustaba porque me gusta ese equipo. De hecho, vino a romper Verstappen la hegemonía de Hamilton, ¿no? Bueno, que había ganado 7 títulos seguidos. Claro. Era como poner una carrera era como ver una película que ya viste, ¿no? Que ya sabías cómo iba a terminar y demás. Y ahora Verstappen, que era un pibito cuando empezó, que prometía muchísimo,
cumplió con las expectativas y metió 3 seguidos, creo, y ahora puede ser el cuarto, si no me equivoco, ¿no? No, a mí me empezó a gustar, o lo empecé a ver cuando todavía estaba el Imperio Hamilton, ¿no? Entonces ahí como buena Contreras dije, no, a mí me gusta Red Bull y empecé a hinchar por Verstappen y bueno, después quedó consolidado. Pero digo, más allá de todo, qué buen piloto que es, porque ayer la que le bancó a Norris, ¿fue? No. Sí, Lando. A Lando Norris. Por algo es campeón del mundo. Tremendo. Que no se quedó. No, ¿quién? ¿Verstappen decís vos? Sí. ¿De quién hablas? Ah, pues sí, sí. Verstappen. No, de hablar de Verstappen, no le pensé que hablaban de Colapinto. No, Todavía no. El paso y la tijera que le hace Alonso. Y después bancarlo a Alonso y a Magnussen fue acá cuando salió Magnussen, un piloto complicadísimo, el Danés para pasarlo. Checo no lo podía pasar, lo dejó pasar, me parece, ¿no? Sí, no tiene auto Sergio Pérez, mexicano. Pero de todas maneras está creciendo y es lindo. ¿Vos decís que no tiene auto Checo Pérez? Parece que el problema está entre el volante. No, vos tenés una animosidad con Checo. Hay mucha tanta diferencia entre de auto a auto entre Verstappen y... Sí. Además se ha mandado cagada grande que y claramente no es... Por eso los castigan. Y claro. Todos los adelantos de tecnología, todas las cosas que va saliendo nuevas, se la dan a Checo Pérez, se la dan a... Es lo que pasa con Colapinto y su compañero Albon. Todos los adelantos primero lo ha aprobado Albon porque es el piloto titular. Pero en los últimos adelantos, mejoras que le dicen ellos, se dieron este fin de semana y se la dieron a Franco Colapinto, que como una seña de confianza hacia lo que viene haciendo el piloto de Pilar. Pero además de esto, nueva semana de Fórmula 1 donde rompió todas las redes sociales Franco Colapinto, que por ahí pasa el quid de la cuestión para entender este fenómeno, por redes sociales. La actitud del pibe en principio, además, a ver, diciéndole a los ingenieros de Williams, no, yo quiero salir con cubierta dura. Claro, no, Frank, quiero salir con cubierta dura. Y salió con cubierta dura. ¿Habrá sido así? Eso fue lo que contó. Además, viste que él, pregunto, ¿no? Viste que él en toda oportunidad deja entrever que él quiere quedarse de alguna manera, porque cuando cuenta que él pidió las cubiertas duras, dice, bueno, de última para el año que viene puedo ser ingeniero de pista. Si no tengo butaca puedo ser ingeniero de pista, dice. Pero a ver, esa actitud, a ver, y ahí está determinando qué carrera va a hacer Williams. O sea, cosa que yo no sé el otro piloto, su compañero de equipo, cómo será la relación que tiene con los ingenieros y los mecánicos en este tipo de decisiones de elegir el compuesto, de elegir el tipo de cubierta con que van a salir a la carrera, ¿no? Yo me animo que, no sé si Albon es capaz de decirle, por su impronta y eso que ya lleva más de un año en el equipo, y el piloto oficial, de decirle, che, no, yo no quiero correr con estas que me están diciendo ustedes. Sí, ¿hay chances de que William le diga a Albon, gracias hermano, pero me parece que nos vamos a quedar con el muchachito? Porque va sumando cada vez más fichas que mucha más que Albon claramente, ¿no? En la Fórmula 1 es un mercado, o todo es negociable. Yo me animaría a decir que, ojo, es acertada por ahí tu teoría. Yo no quito que a último momento le digan, y ya lo debe haber estado viendo la gente de Williams, ¿para qué le firmamos a este pibe la extensión de contrato y lo traemos a Carlos Sainz? No, pero Sainz impecable. No, pero por eso te digo, por Albon, ¿por qué le estiramos el contrato? ¿Checo todavía está firme en Red Bull? Muchos dicen que está en peligro. Lo charlamos. Pero ya se decía, perdón, en la temporada anterior, ¿no? Destacamos cuando empezamos si Colapinto hubiese hecho el récord de vuelta ayer, lo que hubiese sido. Es que es que lo hizo. Sumaba un punto más, pero finalmente no lo terminó haciendo. Ocon se lo sacó. Se lo sacó Ocon, pero... Sí, esto vamos a decirlo, son estrategias o son jugadas medias sucias.
Pero vale. No, pero son válidas, son valederas, pero te quedan 2 giros para que termine la carrera. Anduviste para atrás como cola de chancho toda la... Sí, pero bueno. Entraste, cambiaste cubierta y para hacerlo... Lo explicamos cuando empezamos. Que, sí. A ver, si entras dentro de los 10 primeros, el récord de vuelta vale 1 punto para el equipo. Sí. Franco Colapinto, en igualdad de condiciones que los demás. O sea, y la condición que te la da el compuesto de las cubiertas. Sí. ¿no? O sea, estaban todos con medias, cubiertas Sí. medias. O sea, las mismas posibilidades para todos. Porque, a ver, si tenés... si el compuesto es más blando, andas más rápido, se degrada más rápido también. Sí, de hecho, por eso es que Ocon usó esa estrategia, obviamente. Salen a hacer el récord de vuelta para quedarse con ese punto siempre y cuando estés entre los 10 primeros. Claro. Pero bueno, Franco Colapinto mantuvo ese récord de vuelta durante más de 10 vueltas con el mismo compuesto que los demás. O sea, con las mismas posibilidades que Hamilton, que Leclerc que iba primero, que Verstappen, que todos, él tenía el récord de vuelta. La diferencia es que él iba en un Williams, ¿no? Después, obviamente, sale Ocon con compuestos blandos y hasta yo arriba de ese auto también le quitaba el récord de vuelta con esa cubierta a Colapinto. Pero si hubiese quedado con ese, iba a ser creo que ya hoy estaba firmando una butaca para el año que viene. Y la chispa de Colapinto, después para explicarlo, digo, a mí me parece que si hay algo que destaca en las entrevistas, lo que uno está esperando es la declaración de Colapinto, ¿no? Porque hace unos chistes, es una humorada que es bien argentina, que me parece que el resto no la tiene, el piloto, ¿no? Ahora, los que definen también lo ven esto que estoy diciendo, ese récord de vuelta que mantuvo en igualdad de condiciones respecto a los demás. Los que definen en Fórmula 1 y los que eligen a pilotos para las butacas también lo tienen en cuenta, lo saben. Y eso habla claramente que ante idéntica situación, Colapinto se destaca y está a la altura de los demás pilotos. Ahí tenés un claro ejemplo de eso. Sí, el drama es que si Franco Colapinto sigue en la Fórmula 1, y en teoría se habla que está muy cerca de Sauber, hay que ver... Uno espera, si se va a Sauber, espera que Sauber mejore, porque lo que viene haciendo Sauber es muy malo hasta el momento. De hecho, estaba en el mismo escalón que Williams, estaban en la cola del campeonato de constructores, no habían sumado puntos y todavía no siguen sumando. Yo preferiría que siga en la escuela Williams antes que se vaya al Sauber. Sí, algún momento va a tener su taca. Lo va a tener, el pibe tiene 21 años, ¿sabes lo que le queda todavía? Ya ha demostrado que está a la altura de las circunstancias, lo demostró ayer con esto que estábamos contando. En algún momento lo va a tener, no sé si le conviene o no bajarse al Sauber. Ese es el fenómeno. Por ahí puede esperar que se le abra otra posibilidad más adelante. Sí. Ese es el fenómeno. De fútbol ni hablemos, ¿no? Yo puedo hablar. No sé de qué me estás hablando, ahora me dedico a la Fórmula 1. No, tengo que vender y agradecer a los auspiciantes, Nica. Ya estamos repasados. Y además que hay que hacer el sorteo. Además tenemos que hacer el sorteo. Y quiero decirles, porque a mí no me gusta hacer esto de ojímetro y que no lo veo, que a mí, por más que no lo vean, me gusta cumplir con honestidad, con transparencia, pero transparencia como el agua de la ría, Para los que no conocen la ría, es una vertiente de agua cristalina que tenemos acá en la costanera de Río. Están todos incluidos, más de 300 participantes. Sí. Un ratito lo sorteamos. Hacemos los auspiciantes, agradecemos y ya sorteamos los 2 telebingos, Gracias a Sandina Hermanos SRL, Obras Civiles, Servicios y Logística, una empresa comprometida con el desarrollo de la producción regional, con recursos calificados, desafía todas las exigencias. Con base en Perito Moreno, Sandina Hermanos SRL, soluciones confiables para el desarrollo de los grandes proyectos. Cabañas del Titán nos acompaña desde el Calafate, tienen acceso por la Avenida Libertador directamente, tienen salida peatonal por el Paseo Costero, tienen la mejor vista del lago, están equipadas para 5 personas, tienen patio con asadores, parrillas, juegos infantiles, parque y estacionamiento. Tranquilidad absoluta en Cabañas del Titán.
comunicate al 2966-530706. Esta noche sortea el Telebingo especial Día de la Madre. Lotería para horas de acción social para sus productos Telebingo, Mini Bingo, Rebingo y la que más paga, la quiniela santacruceña. Este Día de la Madre, hace el mejor regalo. Participa en el Telebingo especial Día de la Madre y llévate 2 autos que salen sí o sí. Un Renault Sandero y un Volkswagen Polo 0 kilómetro. Además de 58.300.000 pesos en premios. Pagá un cartón y te llevas 2. Duplica tus chances. Jugamos el lunes 21 de octubre. Sorteo especial Día de la Madre de El Telebingo. No te olvides, todavía estás a tiempo, vale 10.000 pesos el cartón, es 2 por 1, sortea esta noche 21:45, ¿no? 21:40 en realidad. 21:40 horas en vivo por Canal 9 y si no a través de las redes sociales de Lotería de Santa Cruz. Esta noche Telebingo especial, Día de la Madre, más de 58.300.000 pesos en premio. Hay un Sandero que se va sí o sí y un Volkswagen Polo que también se va sí o sí, premios de bingo en la quinta y en la sexta ronda. Nosotros tenemos 2 telebingos para sortear con nuestros amigos, oyentes y seguidores en este preciso momento. Y Cari, que se van sí o sí también, exactamente, gracias a nuestro querido Juli Quirós, que averiado y todo, aquí está poniéndole toda la onda dentro de lo que se puede. ¿Cómo estamos, Juli? ¿Estamos para hacer el sorteadito? Estoy compartiendo la pantalla para que lo vean en el streaming, para que quede ahí. Les dejé un ejemplo que, por ejemplo, Daniela Peralta Chávez se había anotado un par de veces. Y el programita te avisa para que tengan toda la misma cantidad de oportunidades. Claro. Le damos sortear. Bueno. Y... Suerte para todos. A ver. Me sigue diciendo que está repetido este nombre, esperá que lo busco. No, claro, la idea es que se anote uno solo, nada más. Una sola vez. Sí, hay gente que se anotó varias veces más, entonces lo fuimos... ahí está, lo tenía repetida. Más de 300 Ahora anotados, sí. Ahí estamos sorteando en vivo, vemos ahora la sí, le doy pantalla. sortear. Dale, sortear. A ver. Y las ganadoras. Bien, vale, porque es el Día de la Madre, ¿no? Bien. Carolina Lerma 475. Carolina Lerma 475. Y Patricia Whitehead, cabeza blanca. Sí, no sé si le dirá Whitehead, pero se dice Whitehead. No, Whitehead, sí, la conozco. Compañera perfecto. de mi hermano en la escuela 15, Palapato. Entonces ahí le Es la hacemos hermana. una captura, se los comparto a ustedes y Así coordinaremos. que conocemos a una de las ganadoras, Patricia. No, las dos. ¿Y la primera también la conoces? Ah, bueno, pero a vos te conoce todo el mundo. No. Aclaremos eso. Entonces serían los 2 de acá de Río Gallegos. Sí. Bueno. Ya nos vamos a poner en contacto entonces. Gracias a todos por haber participado de este sorteo. Así que nos vamos a poner en contacto con ellas y seguramente le vamos a dejar los cartoncitos. A ver, el primero, Juli, ¿cuál era el para...? No sé cómo es el número. El número, el más bajito, pasamos. El más bajo El más lo bajo. dejamos a Carolina, Este. que fue la primera que 27, salió, ¿no? 10.925 para Carolina, que viene de regalo el 10.926. Bueno, ¿Sí? perfecto. Ahí le vamos a poner el nombre. Y el otro para la otra ganadora, Patricia. para Patricia, cartón 10.927, que viene de regalo el 10.927. Y si no vienen a buscarlo, no se preocupen que yo se lo juego y después vamos a media. Claro. Vale, por supuesto. Vamos a ponerle para Ya está, y queda ya queda grabado cuál es el número de cartón para ellas, así que los vengan o no a buscar, son de ellas estos cartones y quedan al resguardo acá de Brian. Del comandante. ¿En qué manos, Sí, nos vamos, estamos Nos vamos. repasados, disculpas Bueno. por... Gracias, chicos, a nuestros compañeros. Que tengan lindo programa, Rodrigo. Igualmente para ustedes. Lo seguimos escuchando, Gracias, Nica. chicos. Gracias, Juli. Gracias, Brian, nuestro comandante allí en los comandos. Cari, te sigo en las transmisiones en vivo del Face del diario Nuevo Día. Nosotros volvemos mañana a las 8 de la mañana con otra gestión. Fuerte abrazo para todos. Gracias. Chau, chau. Chau, gracias.